Juan capítulo 18, versículo 1. Dice así: después de decir estas cosas, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del arroyo invernal de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él y sus discípulos. También Judas, el que lo entregaba. Sabía el lugar, pues muchas veces se había reunido allí Jesús con sus discípulos. Judas entonces, habiendo recibido la cohorte y algunos alguaciles de parte de los sumos sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. Jesús, por tanto, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Les dice: yo soy. Y con ellos estaba también Judas, el que lo entregaba. Y cuando él dijo: yo soy, dieron un paso atrás y cayeron a tierra. Le preguntó pues otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús le respondió: os dije que yo soy. Por tanto, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan, para que se cumpliera la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno de ellos. Amén. Bien. Por esta fecha, pues recordamos todos la iglesia del Señor, la muerte de Jesús. Por eso se ha llamado Semana Santa, pero dice que coincide con la Pascua de los judíos. O sea, la Pascua de los judíos, que se celebra una vez al año, coincide con la Semana Santa. O sea, quedó bien. Y pues en estos tiempos pues siempre se recuerda lo que pasó con Jesús. Nosotros durante todo el año y todo el tiempo siempre estamos predicando de Jesucristo, de lo que hizo el Señor, que con sus discípulos, con la iglesia, con la iglesia de hoy, y siempre estamos nosotros predicando, pero al mirar esta situación de recuerdo, pues qué bueno es que también uno pueda de alguna forma tomar esto y hablar de lo que pasó con Jesús en ese tiempo, aunque esto ya es muy conocido, es una historia conocida, pero sin embargo, aunque es una historia, la Biblia nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre el Señor Jesús, siempre vamos a hablar de Jesucristo y siempre el Señor Jesucristo se va a glorificar, así sea que se recuerde, que se haga en memoria de Él. Igual nosotros recordamos, pero no solo recordamos, porque para nosotros no es un recuerdo de la muerte de Jesús, porque nosotros no estamos recordando la muerte. Para nosotros lo que recordamos y lo que tenemos en mente es la resurrección de Jesucristo, la victoria de Jesús en la cruz, y que hoy nosotros tenemos vida porque Jesús resucitó y porque Jesús venció la muerte, y hay una esperanza para la iglesia, hay una esperanza para cada uno de nosotros, porque Jesús no se quedó en la cruz. Normalmente pues lo que se hace es recuerdos, pero en los recuerdos todo el tiempo están de alguna forma declarando que Jesús murió. Pero nosotros declaramos que Jesús resucitó y que Jesús está en nuestro corazón. Amén. Bien. La enseñanza se llama antes y después de Cristo. ¿Por qué antes y después de Cristo? La historia de hoy, de los seres humanos, el calendario, siempre se dice antes y después de Cristo. Esto fue antes de Cristo, y también dicen eso es después de Cristo, porque Jesucristo dividió la historia antes de morir y después de la resurrección. Entonces podemos ver que realmente en Jesús nosotros tenemos la victoria. Ahora, viendo este pasaje de Juan capítulo 18, recordamos este pasaje el momento en que arrestaron a Jesús. A Jesús vienen y lo toman preso,
en otros tiempos, en otros momentos también quisieron arrestar a Jesucristo, pero no pudieron arrestarlo porque no era el tiempo. O sea, siempre ellos buscaban llevar a Jesús preso, pero nunca lo podían llevar preso. No era porque era muy listo o porque los hombres no podían, no era eso, sino que tenía que cumplirse la palabra al pie de la letra. Por eso el final del versículo 9 del capítulo 18 que leí, dice: para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno de ellos. O sea, se cumplió aún la palabra que el mismo Jesucristo había dicho y que el mismo Padre le había dicho, que no perdiera ninguno. Eso lo dijo también en Juan capítulo 17. Y a Jesús lo llevan preso, y hoy veía, porque siempre por estas fechas, en otros tiempos, veía más películas cristianas o películas, no solo cristianas, películas de la muerte de Jesús, de la pasión de Jesús, películas de los personajes de la Biblia, de Moisés. En este tiempo es donde pasan más películas, y de alguna forma dice la gente que es la semana de recogimiento, que es la semana de reconciliación, que es la semana de donde la gente como que se consagra más, ¿verdad que sí pareciera? Para algunos, para la iglesia cristiana, para los que queremos agradar a Dios, todos los días estamos agradando a Dios. No esperamos que llegue una semana para ser santos, porque nosotros tenemos que ser santos todos los días. Amén. Tenemos que ser santos porque no sabemos cuándo venga el Señor Jesucristo por la iglesia, y tenemos que guardarnos para Él. Pero volviendo entonces al pasaje, a Jesús vienen y lo arrestan. Y uniendo esto con lo que compartía sobre algo que vi hoy, una historia de los momentos donde Jesús lo llevaban preso. Y si uno se pone a leer los pasajes cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, cuando Jesús lo llevaron preso en este pasaje, versículos siguientes, cuando Jesús va al Sanedrín, cuando Jesús está ante Anás, cuando Jesús es interrogado por Anás, cuando lo llevan, cuando Pedro lo niega, cuando va ante Pilato, cuando lo castigan, cuando le dan azotes. Uno lee estos versículos y de repente uno los ve como tal vez muy ligero, pero realmente fue un proceso fuerte, la humillación, el maltrato, lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, y realmente nosotros estamos dentro de esto, porque el mismo Señor Jesús dijo: si a mí me pasó, a ustedes también les va a pasar. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Pero también vemos esto, que si Jesús murió, nosotros también tenemos que morir. La Biblia nos dice en Romanos 6 que morimos con Cristo en el bautismo, y que para nosotros poder dar fruto tenemos que morir cada día a los deseos de la carne. Bien. El proceso de Jesús antes de Cristo y después de Cristo. En este día, en la mayoría de iglesias católicas, predican las 7 palabras. Cuando yo estuve en la iglesia católica en los, creo que tal vez como 4 últimos años, prediqué las 7 palabras. El sacerdote me permitía a mí predicar, y fue una bendición predicar. Y cada vez que se acercaba más al año 2000, porque fue en el 2000, cada vez predicaba de una forma más clara con respecto a nacer de nuevo, pero con las 7 palabras. Y para mí fue una experiencia muy bonita hablar de estas 7 palabras. Hoy les voy a hablar de las 7 palabras de Jesús antes en la cruz, pero también las 7 palabras de Jesús cuando resucitó. Porque es que hablar solo de las 7 palabras de Jesús es solamente quedarnos con el Jesús que murió. Pero Jesús resucitó y también les habló a los discípulos. Las 7 palabras que el Señor Jesucristo dijo, las dijo para los discípulos y también para el pueblo que no le conocía. Todos escucharon esas palabras. Pero las 7 palabras que dijo Jesús después no fue para el pueblo en general, sino fue solo para los discípulos. Y los discípulos significa para la iglesia. Así que el Señor Jesús, yo tomé 7,
tal vez hayan un poquito más, pero tomé 7 palabras que Jesús, después de resucitar, y les apareció a los discípulos, les habló a ellos. Pero lo que yo puedo ver con esto es que las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz están de alguna forma relacionadas con las mismas palabras, casi todas, con las mismas palabras que le dijo después de que resucita. En la primera palabra que Jesús tomó, estando en la cruz, dice Juan capítulo, dice Lucas 23, versículo 34. En este versículo, Jesús dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En la Biblia textual no aparece este versículo. Dice que no es de los manuscritos originales. En lo original de la Biblia no aparece ese versículo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está en otros manuscritos, pero no son los originales. Según la Biblia textual, en el índice dice todo esto. Ahora, porque no está en la textual no significa que Jesús no dijo esto, porque Esteban, el primer mártir de la iglesia, tomó de alguna forma esta palabra que dijo Jesús, aunque no está en la parte original. Pero usted ve en la Reina Valera, la mayoría de Biblias latinoamericanas, Jerusalén, en todos está esa misma palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban nos dice, cuando estaba lo agarraron, lo tomaron preso y lo querían, lo apedrearon, no lo querían, lo apedrearon porque él era un cristiano. Esteban también dijo esa palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esta palabra? ¿Por qué Jesús diría esta palabra? Porque el hombre, sin conocer a Dios o por creer tener la razón, cree saber lo que hace y realmente no sabe lo que hace. Cuando nosotros teníamos nuestra forma de vivir sin Cristo Jesús, cuando hacíamos lo que nos parecía, nosotros hoy, al llegar al Señor, entendemos que habían cosas o hicimos cosas que no sabíamos lo que hacíamos, y sin embargo el Señor nos perdonó. O sea, uno se sorprende de ver cómo era para que nos hubiésemos muerto hace mucho tiempo. ¿Usted no cree que hace mucho tiempo usted se hubiese muerto? Tantos momentos estuvo usted a punto de morir. Sin embargo, el Señor nos dio una oportunidad, aunque no sabíamos lo que hacíamos, el Señor nos perdonó y hoy nosotros estamos aquí, y uno entiende que eso es misericordia de Dios. O sea, cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros, que nosotros con los errores que cometimos hace mucho tiempo, por decir antes de Cristo, hoy después de Cristo, o con Cristo más bien, nosotros sabemos lo que hacemos, estamos más conscientes de lo que hacemos. Pero el Señor Jesús dijo esa palabra. Ahora, ¿qué palabra le dijo el Señor Jesucristo cuando resucitó a los discípulos? Juan capítulo 20, versículo 21 les dijo, esto fue cuando Jesús resucitó. Aquí le dice: así que les dijo otra vez, paz a vosotros. Como el Padre me envió, yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. A cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados, o a cuantos los retengáis, les serán retenidos. O sea, el Señor ahora vuelve a tomar esa palabra y así como dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen, ahora les está diciendo, después de que resucita, vuelve y les dice: si no perdonan, no van a ser perdonados. En la oración del Padre Nuestro, el Señor Jesús enseñó a los discípulos y les habló todos los versículos con respecto a que hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos, santificado sea tu nombre, danos el pan de cada día, líbranos la tentación, y termina diciendo: y perdonen, porque si no perdonan no serán perdonados. Aquí el Señor Jesús vuelve a decir que tenemos que perdonar, pero algo más hay dentro de esto. La iglesia le está diciendo a los discípulos: ustedes tienen la autoridad de perdonar, aunque el mundo no quiera perdonar a alguien. Cuando alguien, ustedes saben que a veces uno o la persona llega a cometer errores tan fuertes
que se siente indigno de ser perdonado, pero si va al Señor, el Señor le dice que sí es perdonado y que la iglesia tiene la autoridad de perdonar. Por esa razón, de alguna forma los sacerdotes hacen esto y se agarran de aquí para decir que hay que confesar y hay que perdonar. O sea, ¿por qué ellos toman esto? Porque la Biblia dice en este versículo que la iglesia está autorizada para perdonar. Ahora, ¿de qué manera podemos ver esto? Hay personas que cometen una falta y dicen, mire, pastor o hermano, ¿cómo hago yo? Yo cometí un error, yo le pedí perdón a esa persona y esa persona no me habla, no me quiere perdonar. Cuando esa persona está consciente y está pidiendo perdón, aunque la otra persona no le pida, no lo perdone, no quiere decir que porque no lo perdone está condenado. Porque si no lo quiere perdonar, la autoridad de la iglesia puede decir, no se preocupe, si usted le pidió perdón, lo perdono en el nombre de Jesús. O sea, la iglesia tiene la autoridad de perdonar aunque los demás no quieran perdonar. Entonces por eso el Señor Jesucristo les dijo, a quienes perdonen serán perdonados, pero a quienes les retengan serán retenidos. Bien, segunda palabra que el Señor Jesús llegó a decir con el ladrón que estaba en la cruz. El ladrón, ahí en este versículo, les leo rápidamente Lucas 23, 42. Miremos bien lo que dice este versículo, Lucas 23, 42 y 43. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo, yo te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. ¿Qué podemos ver aquí? Junto a la cruz de Jesús habían dos ladrones. Ahora, un ladrón no quería reconocer. Un ladrón le decía, sálvate y sálvanos. Pero había otro ladrón que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué podemos ver en este versículo? La Biblia no dice que Jesús en la cruz les predicó a los ladrones. Probablemente lo pudo haber hecho, pero no dice nada de que Jesús le habló a los ladrones, sino que Jesús estaba en la cruz y hubo como se dice, el ladrón que se arrepintió le dijo al otro, nosotros merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada. ¿Por qué este hombre que se arrepintió dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? ¿Qué quiere decir esto? Que este era un ladrón conocedor de la palabra. ¿Y eso? ¿Qué significa eso de un ladrón conocedor de la palabra? Ese era un cristiano. Ese era un cristiano que conocía la palabra, pero que le gustaba robar. Ese tal vez era un cristiano que conocía la palabra, pero le prestaba plata a los hermanos y no le pagaba. Ese tal vez es un cristiano que conocía la palabra, pero no llevaba el diezmo. Mire, una buena noticia para los que saben que hay que diezmar y no diezman. Una buena noticia, tienen oportunidad hasta antes de morirse de decirle, perdón Señor porque no te di el diezmo. Y llega y el Señor le dice, ¿sabe qué le dice el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, realmente sí tiene la oportunidad de estar en el paraíso. Alguien que ha sido un ladrón en la iglesia, el Señor le puede decir también, no se preocupe, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero ¿quién sabe cuándo se va a morir? ¿Quién tendrá la oportunidad como ese ladrón de estar agonizando y decir, reconozco que me he equivocado, reconozco que he fallado? Si todos supiéramos cuándo es el día de la muerte, hermanos, miren, les aconsejo que no diezmen. Pero van a estar salvos si tienen la oportunidad de arrepentirse. Pero como no se sabe, entonces mejor cumplamos con Dios. Entonces mejor
seámosle fieles a Dios para no tener que pasar esa situación. ¿Qué pudo haber pasado con este ladrón? Ahí no dice que era un ladrón anciano. Tampoco dice que era un joven. Pero ¿qué puede pasar? Alguien que por estar robando, conociendo la palabra del Señor, se va antes de tiempo. Amén. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús después de que resucitó? Juan 20, versículo 27, que tiene que ver con la segunda palabra. Luego dice a Tomás, trae acá tu dedo. Esto fue después de que resucitó, la segunda palabra que Jesús da. Porque la primera fue Juan 20, 21 al 23, luego Juan 20, 27, la segunda palabra. Y le dice el Señor, trae acá tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dice, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no ven a Dios y creen en Dios. Vuelvo y les digo, el Señor Jesús en la cruz le habló a todo tipo de personas, iglesia, pero también a los no creyentes. Pero cuando resucita no le habla a los no creyentes, sino va directamente a los discípulos. Él se muestra a los discípulos. Y uno de los discípulos no estaba cuando Jesús resucitó, cuando apareció y se mostró a todos. Y entonces después de esto es que aparece Tomás. Tomás había dicho, yo hasta que no vea no crea. O sea, Tomás realmente era bien tremendo, porque todavía le cuentan todos los discípulos y él todavía dice no. Hasta que yo no vea no voy a creer. Y es cuando aparece el Señor Jesús y le dice que mete la mano en su costado y dice que no sea incrédulo. Esto nos quiere decir que el Señor Jesucristo sabe que en la iglesia del Señor, a los que Él está formando y preparando, también pueden haber incrédulos. Ustedes, todos los que estamos aquí, creemos en el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Santiago que aún los demonios creen y tiemblan. Todos creemos en Jesús. Pero una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a lo que el Señor Jesús dice, aunque no lo veamos. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que creen sin ver, los que no vieron y creyeron. Y dentro de la iglesia del Señor Jesucristo puede pasar esto, que hayan incrédulos. Si los discípulos, si estuvo 3 años con los discípulos, uno lo negó, otro lo traicionó y otro dijo yo no creo hasta que no vea, significa que también en la iglesia del Señor Jesucristo puede pasar esto mismo. Hoy puede pasar esto, de que hay hermanos en la iglesia que les está uno diciendo el Señor se glorificó y sanó a un hermano y a otra hermana, y se atreven a decir pues yo hasta que no vea ahí que esté yo presente en el culto yo no voy a decir si es verdad. El miércoles predicó un pastor Fernando Grisales, y se sanaron creo que 2 hermanas. Sí, me parece que fueron 2 hermanas que se sanaron. 2 hermanas se sanaron, Ana Clovis y no recuerdo qué otra hermana fue la que se sanó, Adela. Ayer en el ayuno de oración, del taller de oración, también se sanaron 2 hermanas. Sí, se sanó, hermana. La hermana Beatriz se sanó de un dolor en el brazo y en el oído y yo no sé dónde más le dolía. ¿Puede dar testimonio, hermana? Pásame el micrófono. Y otra hermana también que no está por ahí, Magola, también recibió sanidad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que realmente el Señor Jesucristo está con nosotros aquí. Que el Señor Jesucristo sigue haciendo milagros y que el Señor Jesucristo sigue sanando. Entonces, comparta un momentico, hermana. ¿Cómo estaba usted? Ayer, ¿cómo llegó?
Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Yo desde aproximadamente en enero padecía de un dolor muy fuerte en el hombro que me llegaba al oído, me afectaba la muela, incluso la cabeza y parte del seno. Cualquier movimiento que hacía era mucho dolor y se me inflamaba mucho. Pero entonces ayer en el ayuno el Señor se glorificó porque el Señor me sanó. Y tenemos que creerle que el Señor hace las cosas y es en una forma muy perfecta. Así que yo les invito a que no seamos incrédulos, sino que siempre estemos pendientes y estemos presentes de que el Señor se glorifica en nuestras vidas y de una forma natural y en una forma correcta. Amén. Amén. Ya su brazo, era el brazo izquierdo, que no lo podían ni levantar y ya, gloria a Dios. Bien. La pasé para que era testimonio porque, ¿qué fue lo que se hizo ayer? Estábamos orando. Le dije, hermanos, vamos a orar, vamos a hacer una oración personal. Porque eso fue porque era como un taller de oración de cómo orar. Y los que no vinieron, pues se perdieron esos pasos de cómo orar. Fue una enseñanza muy bonita que Dios me permitió dar. Y solo le dije, hermana, arrodíllense, siéntense como quiera, oren en secreto, no hablen solo ustedes. Y orando, después le dije, pasen al altar y empecé a pedirle al Espíritu Santo. Y después la hermana se levantó diciendo que ya no tenía nada. O sea, Dios se glorificó porque realmente nosotros tenemos no ver para creer, sino creer que realmente el Señor Jesucristo está aquí. Que Jesús no se quedó en la cruz, que Jesús resucitó, se fue al cielo. Dice la palabra, se fue a la presencia del Padre. Pero desde ahí dice que envió al Espíritu Santo y hoy el Señor Jesús está con nosotros todos los días. Y si nosotros creemos, nosotros recibimos milagros. Y ahorita al final vamos a orar también, porque tenemos que glorificar al Señor Jesús. El Señor Jesús sigue sanando, siempre va a sanar. Lo que tenemos que es creer que el Señor sana, creer que yo no tengo que ver para creer, sino creer para ver el milagro. Amén. Bien, esa fue entonces la segunda palabra que dijo el Señor Jesús. La segunda fue la tercera donde ya como que me enredé ahora aquí. Bien, la tercera palabra del Señor Jesús en la cruz. El Señor Juan capítulo 19, versículo 25, nos dice lo siguiente. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la llevó a su casa. Bien. Les explico rápidamente este punto. El Señor Jesús está ya casi muriendo y ve a María, la madre. Pero algo que la Biblia dice, pero que el católico se ofende porque la Biblia dice y no lo dice como ellos están acostumbrados a oírlo. El Señor Jesús siempre le dijo a la madre, mujer. Nunca le dijo mamá. Nunca le dijo mamita. Lo lógico fue que cuando Jesús nació y salió del vientre de ella y era un bebé y comenzó a hablar, ¿qué creen ustedes que fue la primera palabra que diría él? ¿Qué creen ustedes que fue las primeras palabras que dijo él cuando era bebé, que empezó a hablar? ¿Cuáles serían las palabras que diría Jesús? ¿Quién sabrá? ¿O quién se imagina que es lo lógico? Normalmente las madres están con sus bebés y la madre casi nunca, pues yo no sé,
Casi nunca le dice al niño, a ver, diga papá. Porque casi no le dicen, a ver, mamás, ayúdenme si estoy equivocado. ¿Será que las madres le dicen a su bebé, diga papá? No, lo primero que las mujeres les dicen a su bebé, le enseñan, y casi lo primero que dicen es mamá. Sí, es así. A ver, las que son madres, las que recuerdan. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo? ¿Sería papá o sería mamá? Tal vez alguien diga, no, papá. Bueno, gloria a Dios, sí fue así. Pero creo que normalmente las mujeres les enseñan a sus hijos a que diga mamá. Ahora, lo lógico es que él cuando comenzó a hablar y a crecer, porque la Biblia dice que él nació como un niño normal, él no nació como el Hijo de Dios con la conciencia de ser el Hijo de Dios, sino que él le diría mamá. Eso es lógico, le diría mamá. Pero cuando ya Jesús fue creciendo, que ella tuvo que decirle, mire hijo, le voy a contar la historia, porque ¿cómo le va a no decir la historia de cómo fue? Mire, le voy a decir algo que a usted le va a doler. José no es su papá, pero usted viene de Dios. Usted salió de Dios. El ángel me dijo a mí que usted venía de parte de Dios por el Espíritu Santo, iba a formarse en el vientre. Y tal vez él comenzó a aceptarlo y después comenzó a tener la conciencia y el Espíritu Santo comenzó a mostrarle, dice Isaías 11, que tenía sabiduría y que el Espíritu de Dios, dice Isaías 61 y Lucas 4 y 18, el Espíritu de Dios está sobre mí. O sea, Jesús comenzó a tener conciencia de que era el Hijo de Dios. Cuando tenía 12 años, ella como que se le olvidó lo que le había dicho y fue a buscarlo y le dijo, no sabe que estoy en los negocios de mi padre. Dice, bueno, sí, verdad que yo fui que le dije. Lo lógico, él entendía quién era ahí. Después de que él tuvo conciencia de que él realmente vino, fue de Dios, salió, fue de Dios como la palabra de Dios y entendió que ella fue un instrumento, ya no le dijo más mamá, sino le decía mujer. Ahora, ¿ustedes creen que ella se ofendería? Si ustedes leen los versículos con respecto a María, a la Virgen María, con Jesús, dice, y ella guardaba todo en su corazón, o sea, ella decía, si es así, si es así. Ahora cuando estaba en la cruz, ¿ustedes creen que ella lloraría viendo a su hijo ahí? Porque era su hijo, salió de ella. Pero venía de Dios. Ella lloraría porque es normal. Si alguien adopta un niño y si alguien solamente tiene un perrito, llora porque se muere. No llora por un bebé. Bueno, un bebé no, ya era grande. Lo lógico era que ella lloraría, pero ¿qué pasaría con ella en ese momento? Aunque lloraba por la parte humana, ella diría, eso tenía que pasar. El profeta Simeón ya me había dicho, cuando lo presentó a los 8 días, dice que le había dicho, y este niño va a pasar por un proceso, pero vendrá una bendición por causa de él. De alguna forma dijo estas palabras Simeón cuando fue Jesús presentado en el templo. O sea, ella todo el tiempo sabía lo que iba a pasar, que él era el Salvador. Entonces ella estaba en la cruz, pero ahora hubo un momento donde Jesús estaba con los discípulos y dice que aparece María la madre con los hermanos de Jesús. Y dicen, ahí está tu madre y tus hermanos. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí, los que oyen y obedecen la palabra. O sea, mi madre y mis hermanos son los que obedecen y creen a la palabra. ¿Cómo se sentiría ella? Le daría dolor, pero diría, es así. Ahora estaba en la cruz y Jesús le dice, mujer, estaba aplicando lo que dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra. Le estaba diciendo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y le dijo a Juan, ahí tienes a tu madre, creo que es que le dice. Ahí tienes a tu madre. Bueno, dejémoslo ahí para no mirar, no enredarnos ahí. Pero
¿qué vemos aquí? Que realmente Jesús estaba claro en eso, María estaba clara en eso. Desde ese momento dice que Juan se llevó a ella a la casa. Pero después están en Hechos de los Apóstoles, está ella con los hermanos de Jesús y los apóstoles esperando la promesa del Espíritu Santo. Bien, ahora la tercera palabra que el Señor Jesucristo dijo, resucitado, Juan 21, versículo 5. Comparándola o en paralelo de alguna forma con la madre y los hermanos, con la familia. Juan 21:5, Jesús entonces le dice: hijitos, ¿que no tenéis algún pescado? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la parte derecha de la barca y hallaréis. La echaron pues, y por la cantidad de peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Esta palabra la dio el Señor Jesucristo resucitado y les dijo: echen la red a este lado, al lado derecho. O sea, les estaba diciendo ellos, o sea, yo lo que veo aquí, el Señor les había dicho a los discípulos, a Pedro y a varios discípulos le dijo: vengan y los haré pescadores de hombres. Pero cuando estaban ahí los discípulos pescando, el Señor Jesús les había dado muchas indicaciones, pero ellos, como ya Jesús no estaba, volvieron a pescar. Ahora, ¿qué podemos ver con esto? Que el Señor Jesucristo les estaba diciendo: es a este lado, tiren la red al lado derecho. Ellos se les había olvidado, aunque eran pescadores, el Señor no los había llamado a que volvieran a ser pescadores. Jesús no les dijo: cuando yo me vaya, cuando yo me muera, ustedes van a volver. Mientras que yo esté vivo, ustedes van a ser pescadores de hombres. Ellos volvieron a ser pescadores de peces de su forma natural, pero no pescadores de hombres. Entonces el Señor les enseña que van a pescar multitudes. Pero lo que yo veo en esto es que el Señor Jesucristo les dice: van a ser pescadores de hombres. ¿Por qué no están haciendo lo que les dije? Ahora, uniéndolo de alguna forma con lo que Jesús le dijo a María y a Juan, significa familia. Nosotros somos llamados a ser pescadores de hombres. Usted es llamado a ser, tal vez alguno dice: yo soy llamado a ser un apóstol, a ser un profeta, a ser un evangelista, a ser un predicador, a ir a las naciones. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Primero gánese a su familia. Si usted quiere pescar bastante por cantidad, primero pesque a su familia, porque les enseñé que ahí estaba María y ahí estaba Juan, y que se fueran a la casa, y que, mejor dicho, la familia es lo importante. Por eso el Señor Jesucristo les está diciendo: pesquen por cantidades, pero no se olviden que primero la familia. Amén. Cuarta palabra del Señor Jesús en la cruz. Y al atardecer, a la hora 9, clamó Jesús con voz fuerte: Elí, Elí, lama sabatini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús se sintió abandonado por causa del pecado que él estaba cargando del pueblo. Como él cargaba el pecado, Dios mira de lejos. Dios no se agrada del pecado. Él ama al pecador que se arrepienta. Pero estaba cargando las maldiciones y el pecado, que dice que él se sintió de alguna forma abandonado por Dios. Pero la cuarta palabra que el Señor Jesucristo le dijo, que yo la relaciono con algo similar a lo que dijo Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado por causa del pecado? Juan capítulo 21, versículo 15, aquí nos habla, para no leerles, nos habla de Jesucristo cuando habla con Pedro. Pedro había negado al Señor Jesucristo 3 veces antes de la cruz. Y cuando Jesús resucita, Jesús se le acerca a Pedro y lo llama y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice: Señor, tú sabes que yo te quiero. Entonces le dice: apacienta mis corderos. Vuelve y le pregunta por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Dice: pastorea mis ovejas.
Y por tercera vez vuelve y le pregunta al Señor Jesús: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: Señor, tú lo sabes todo. Y se sintió más triste todavía porque le estaba diciendo el Señor otra vez que lo amaba, y él se sintió mal. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Ahora, mirando estos puntos, el Señor le dice primero: apacienta mis corderos, luego pastorea mis ovejas, y termina diciéndole: apacienta mis ovejas. O sea, une las dos, une la primera y la segunda. Cuando le dice apacienta mis corderos, los corderitos son los cachorros de las ovejas. Les está diciendo: aliméntelos como niños, aliméntelos chiquiticos. Pero después le dijo: pastorea también a las ovejas. Y luego terminó diciéndole: así como le das alimento a los chiquitos, también dele alimento a los grandes, a las ovejas. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? El Señor Jesús se sintió de alguna forma abandonado. Dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pedro se sentía mal porque había fallado, porque había negado al Señor Jesucristo, y él se sentía que no tenía perdón. Por eso es que 3 veces el Señor lo perdona, porque 3 veces lo negó. Era como sanando interiormente su alma. Estaba sanando las 3 veces que lo negó. Ahora le estaba diciendo: Pedro, tú me amas, tú me amas. Y el Señor le estaba demostrando con eso que lo estaba perdonando. Entonces vemos en esta cuarta, creo que es cuarta palabra, donde el Señor Jesús le dice: se siente abandonado, pero es porque Pedro también se sentía abandonado. Quinta palabra, el Señor Jesús dice: sabiendo esto, Jesús, que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Ahora, tengo sed, fíjense bien que dice: para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed, para que se cumpliera. No dice este pasaje que Jesús tenía sed, tendría sed, pero no dice eso, sino que él le pidió agua para que se cumpliera. Ahora, ¿qué ocurrió? Le dieron vinagre. Pero ¿qué podemos ver con esto? El Señor, cuando dice tengo sed, es porque está pidiendo, el mundo está pidiendo hoy justicia, y es lo que todos queremos, que haya justicia, digamos, en nuestra casa, en nuestra vida, y que haya justicia también. Muchos están diciendo que haya justicia en Venezuela, ¿verdad que sí? Todos están diciendo que haya justicia, que haya paz, que se resuelvan los problemas de Venezuela. Estamos pidiéndole al Señor para que esto se pueda dar. Ahora relaciono la quinta palabra de tengo sed, Juan 21, 23. Jesús le dice, después de que habla con Pedro, el Señor le dice: Pedro, me amas, termina diciéndole: apacienta mis ovejas. Y luego el Señor Jesús se va. Como el Señor lo perdona, ¿cómo se siente Pedro? Se siente contento porque el Señor lo volvió otra vez a decirle, a restaurarlo, y le había dicho en Mateo 16: te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le había dicho antes también: después de que vengas de la prueba, restaurarás a los hermanos, o sea, después de que Satanás los zarandeara. Lucas 22, 31. Pedro, después de que el Señor Jesús lo perdona, ¿cómo se siente Pedro cuando realmente el Señor Jesucristo le dice: mire, Pedro, 3 veces me negó, 3 veces lo perdoné? Pedro estaba contentísimo, como que volvió otra vez a sentirse, a estar otra vez con el Maestro, volvió a sentirse que como que el Señor lo volvió a aceptar, y entonces Pedro se va con Jesús, contento. Pero Pedro ve que atrás de él se pega Juan. Y entonces le dice Pedro al Señor: Señor, ¿y este? Usted me está diciendo a mí que me perdona, pero este ahora, ¿qué hace pegado conmigo? ¿Qué hace? Y el Señor le dice, Juan 21, 23, si quiero que Él esté hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. O sea, le volvió a bajar los humos otra vez. Pedro, si yo quiero que Él esté hasta el final, ¿a ti qué?
¿Cómo dirían en la actualidad? A ver, ¿quién puede decir en voz alta? ¿Cómo diría? ¿Cómo diría el Señor Jesucristo a Pedro? ¿A ti qué? Ahí a ti, diría el Señor, etcétera, etcétera, para no decir más. Yo creo que le diría, mire Pedro, me perdona, ¿no? Pero le diría, Pedro, ¿a usted qué le importa? Yo a usted fue el que lo estoy llamando, sígame, no más. Sígame, no se ponga a mirar quién viene atrás. El Señor Jesús, las palabras que dio después de que resucitó, vuelvo y les digo, se las estaba diciendo a la iglesia. Hoy el Señor Jesús le sigue diciendo a la iglesia, ¿y a usted qué si aquellos también usan mi nombre? ¿Y a usted qué aunque se congreguen en otra iglesia? ¿Y a usted qué aunque no opinen lo mismo que usted? ¿Y a usted qué? Esto pasa. Que a veces hay congregaciones, por eso es que nosotros no podemos decir, la renovación carismática, nacer de nuevo, no podemos decir, somos los únicos salvos. Para que sean salvos y lleguen a la presencia de Dios, tienen que venir a la renovación carismática, nacer de nuevo. Esto es un error, el creer esto. Algunas congregaciones dicen que para ser salvos tienen que estar en su congregación. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, usted lo que tiene es que seguirme, no se esté mirando a aquellos. Si bailan de esta manera, si danzan de esta manera, si brincan de esta manera, ¿a usted qué? Ellos me adoran. Por esa razón, mire hermano, por esa razón, ustedes saben esto. Aquí hay milagros. En otras congregaciones evangélicas hay milagros. En la Iglesia Católica también hay milagros. ¿Qué quiere decir eso? Mientras todos estemos usando el nombre del Señor Jesucristo, siempre va a haber milagros. Pero nosotros no podemos decir que el que está en la Iglesia Católica se va para el infierno. Porque nosotros somos testigos de que como católicos nacimos de nuevo. Lo que ocurrió fue que nos sacaron de allá. Si no estuviera yo a esta hora llevando las 7 palabras, pero nacido de nuevo. Y como dicen por ahí, no me confundan. Porque el propósito que teníamos nosotros era que la iglesia naciera de nuevo. Que así como mire, o sea, era, bueno, yo recuerdo y nosotros estábamos allá dentro de la iglesia y era similar a estar aquí. Pero era en medio de la idolatría, en medio de hermanos que compartían otras cosas y nosotros ahí aguantaditos, predicándole la palabra, predicándole, mire hermanos, eso no es así, no hay que pedirle a la Virgen, no hay que pedirle a los santos, no hay que pedirle a los muertos, pero dentro de la Iglesia Católica. Ahora, ¿cómo fue? Comenzamos como católicos y comenzamos a leer la Biblia, a descubrir y comenzamos a decir hasta que llegó el día en que dijeron, no, esto no nos lo aguantamos ya más. Y aquí estamos. No porque quisimos, sino porque Dios quiso. Amén. Bien, entonces mire, lo que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra, pero no matarnos la cabeza, porque el Señor Jesucristo es el que sabe. Como les estaba diciendo con la segunda palabra del ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así puede pasar con cualquier persona de diferente creencia, así sea gnóstico, así sea mormón, así sea lo que sea. No quiere decir que Dios los acepta así como están todos, no, sino que se aceptan a Jesús como Señor y Salvador y hacen las cosas como a Dios les agrada, son salvos, siendo lo que sean, pero arrepentidos, nacidos de nuevo dentro de su congregación. Son aceptados por el Señor, porque si lo hizo con un ladrón, sé esta palabra, Juan 19:30, cuando tomó Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido, todo se ha cumplido. Jesús, ya muriendo,
ya había cumplido la parte de lo que faltaba, era decir tengo sed. Ya había cumplido todo lo ordenado por el Padre. Y dijo esta palabra: todo se ha cumplido. Pero ahora lo relaciono con una sexta palabra de Jesús resucitado. Mateo 28, versículo 18 y 19. Dice así: entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y discipulad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. El Señor Jesús dio esta palabra antes de ascender a los cielos. Ya había resucitado y les dijo: y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenle todo lo que yo les he mandado. O sea, les estaba diciendo de alguna forma también: así como yo cumplí todo, ustedes cumplan también todo. Vayan y prediquen la palabra, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de eso dijo: discipulen. Quiere decir que para cumplir y ser aceptado por Dios tenemos que pasar por el bautismo. Pero para ser bautizados primero tenemos que ser discipulados. Esto fue una palabra que el Señor Jesucristo dio a la iglesia. Tenemos que discipularnos, bautizarnos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto de bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Bautismo significa revestirse. Revestirse del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Y qué es esto? Para los judíos aceptaban al Padre y aceptaban de alguna forma al Espíritu Santo, pero no aceptaban al Mesías. Por eso les dijo: bautícelos en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros cumplimos, para nosotros entrar a la presencia de Dios, tenemos que cumplir por lo ordenado por el Padre, y lo ordenado es bautizarnos también. Ahora, el ladrón se arrepintió y no se bautizó. Si el bautismo es la forma de salvación, el Señor le hubiese dicho: mire, ladrón, ¿cómo es que usted se llama? Ya no se puede hacer nada. No, le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que se necesita es arrepentimiento. Pero como nosotros estamos todavía vivos, si usted está por morirse, sí, arrepiéntese sin bautizarse y va a llegar a la presencia de Dios. Pero si usted está consciente y sabe que hay que hacerlo, pues hagámoslo. No podemos jugar a esperar a morirse para poder decir: Señor, perdóname. Entonces, hermanos, la última palabra que el Señor Jesucristo dijo dice Lucas 23:46. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, murió. Jesús entregó su espíritu. Ahora, ¿por qué no dice que Jesús entregó su alma? Primera carta a Corintios capítulo 15, 45 dice que Jesús es un espíritu vivificante. Jesús es un espíritu que da vida. Y ahí mismo dice, en la parte B del 15:45, dice: y el hombre alma viviente. Nosotros somos almas vivientes. Jesús, espíritu vivificante, aunque él también tenía alma. Pero él entregó su espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros no vamos a decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, mi alma, Señor. El espíritu nuestro vuelve a Dios. El alma es el que va a un lugar de reposo. Pero ahora algo que veo aquí. El Señor Jesús dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y resulta que dice Hechos 2:31 que él se fue al Hades. ¿Para dónde iba? ¿Para cuál paraíso iba el ladrón arrepentido? Para el Hades, el lugar de reposo. Para allá fue el ladrón arrepentido. El Señor entregó su espíritu. Y ¿será que uno puede decir? ¿Será que usted hoy puede decir estas palabras que dijo Jesús? Estas palabras que dijo Jesús son las palabras que uno tiene que como examinar.
cuando uno sabe que ya como que le queda poco tiempo de vida, o sabe que ya está muy anciano, o sabe que ya como que está, ya me voy para la presencia de Dios? ¿Será que nosotros podemos aplicar esas 7 palabras que dijo Jesucristo? ¿Será que podemos decir, mire, voy a dejar todo arreglado, voy a dejarle todo lo solucionado a mi familia, y aquí le dejo esto, encárguese de mi mamá, encárguese de mi papá, encárguese de mis hijos, aquí dejo la herencia? ¿Será que podemos nosotros decir como dijo Jesús? ¿Será que uno puede decir, bueno, muero tranquilo porque todo lo cumplí, lo que el Señor me dijo que hiciera, lo hice? ¿Será que uno dice, Señor, perdóname porque no saben lo que están haciendo? Pero terminó el Señor Jesús con la última palabra antes de subir al cielo. Dijo, Mateo 28, versículo 20. En la parte B, dijo, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Realmente Jesucristo, hermanos, murió y resucitó. Jesús cumplió antes de morir y cumple con nosotros después de que murió, porque hoy nosotros como iglesia podemos nosotros decir, el Señor Jesús está conmigo todos los días.